¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Tema de estas semanas es la ratificación del tratado entre los Estados Unidos, Canadá y México. El nuevo Tratado de Libre Comercio, conocido como el TEMEC. ¿Va a ratificarse? ¿Cuándo va a ratificarse? ¿Qué condiciones faltan? ¿Cómo se está mezclando la política interna, sobre todo en los Estados Unidos, con esta ratificación? ¿Qué podemos esperar? Porque le urge a las inversiones tener certidumbre. Por el otro lado, una vez ratificado este tratado, ¿cuál será su impacto ya en las regiones distintas de nuestro país? ¿Cómo va a afectar a la frontera norte? ¿Cómo va a afectar al sur-sureste? ¿Qué pasará con algunos sectores, la industria automotriz? ¿Qué va a pasar con el mundo del trabajo? Es decir, las muchas consecuencias del TEMEC. Ese es el tema de esta noche en Espiral. Comenzamos. Como les decía, nosotros ya cumplimos y estamos esperando la ratificación del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que sustituiría al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC. Y hoy tengo un muy buen elenco, tengo que advertirlo, para que nos ayuden a entender, pues una vez ratificado, qué sigue, digamos, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos. Les doy la bienvenida, como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que ustedes mismos, Alejandra, usted misma se presente. Alejandra de la Vega, bienvenida a Espiral. Gracias, Alejandra de la Vega. Soy de tercera generación de la frontera y ahorita me encuentro trabajando en el gobierno del estado de Chihuahua como secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, pero la mayor parte de mi vida la he transitado en el sector empresarial en la frontera. ¿Va a haber cambios importantes a partir de este tratado o se esperan que las cosas continúen más o menos en el mismo ritmo en el que están? Pues sin duda lo más importante es primero que se ratifique en los tres países, porque ¿qué es lo que cambia? Que la ratificación nos da un horizonte de 16 años, genera certidumbre y las inversiones, sobre todo importantes en manufactura, también en otros sectores, necesitan un horizonte más largo, ¿no? No son inversiones que se puedan hacer puedes para hacer, mañana, claro, no son de rifa. lo sacas en un año. Claro. Son inversiones largas. Le doy también la bienvenida a Jorge Luis Torres, que viene aquí con dos cachuchas. ¿Cuáles son las cachuchas, Jorge Luis? Cómo no, muchas gracias. En primer lugar, estoy como presidente para FedEx Express de México, una empresa en la cual tengo trabajando 28 años y estoy como responsable hace 8. Y también estoy como presidente de la American Chamber México desde hace un par de semanas. ¿Qué es la American Chamber? La Cámara Americana de Comercio es una cámara que ha estado en México por 102 años. Tenemos 1,450 socios. Generamos 2.5 millones de empleos directos formales, 6 millones de empleos indirectos. Contribuimos al más del 20% del Producto Interno Bruto y representamos más del 21% de la inversión extranjera directa. Ahora, no cualquier empresa puede entrar a la AmCham. Sí, no cualquiera, pero básicamente son empresas o mexicanas o americanas que tienen operación o venta, algún tipo de transacción entre ambos países. Ustedes son el primer paso del NAFTA. Exactamente, Más o menos. Es correcto. Somos el primer paso y estamos. Tengo aquí a un antiguo amigo, no diría viejo, porque de viejo no tiene nada, pero sí antiguo amigo de Espiral, Emilio Cadena de Grupo Prodensa. Me da mucho gusto. Emilio, ¿cómo estás viendo las cosas? A mí lo que más me preocupa, Ricardo, es, antes que nada, digo, gracias por invitarme otra vez, que yo sigo insistiendo que el comercio está rehén de la política. Y a mí subordinado. Sí. Pues mira, lo que pasa es que las decisiones para mí son evidentes de dónde tendremos que ir. Es evidente para mí el beneficio de la integración, particularmente de Norteamérica, y voy a hablar más de Estados Unidos y Canadá. Digo, de Estados Unidos y México. Y tenemos que dar el paso para adelante, más en cómo se está moviendo el mundo, cómo se están moviendo los mercados, el tipo de consumo. Y me parece que el miedo o la estrategia para ganar un voto más y otro en la desinformación es lo que nos hace que estemos donde estamos
ya tarde me parece, para eso que decía Alejandra, el tema de la incertidumbre. Y no solamente es el Temex, sino las 232 del acero, etcétera. No sabemos qué va a pasar mañana con eso. ¿A dónde le compramos el acero mañana a las empresas? Olvídate ya de los 16 años, ¿eh? Me parece que es ilógico para la competitividad de la región que estemos en esta Pero a discusión. ver, para entender entonces esta subordinación a la política a la que haces referencia, Donald Trump es un hombre que se caracteriza por tener un discurso que da en voz alta y luego un discurso distinto en su administración. Pareciera que su administración, y probablemente a través de Jared Kushner, pasó mensajes muy puntuales, que si hacíamos la reforma laboral, que era el último requisito que nos faltaba, podían ellos proceder a la ratificación. Pregunto si ven algún obstáculo, porque yo ya veo al presidente López Obrador muy contento, yo ya cumplí, ya hice la tarea, ya ratifíquenme. ¿Hay algo que temer de que pueda resbalarse por la rampa enjabonada ese tratado? Bueno, yo creo que es un tema que sí tienen, se unen, aunque son problemáticas distintas, es el problema de migración, tan importante. O sea, y no han que logrado separarlos. no, tan claro lo ves, por ejemplo, en Ciudad Juárez, lo que comentabas, lo que tú comentabas ahorita. Sale el INEGI y dice que Chihuahua fue el estado número 1 del país en exportaciones, casi 52,000 millones de dólares el año pasado. Y bueno, casualmente, de repente nos hacen un embudo en los puentes, quitan agentes de manera fuerte en toda la frontera, pero exagerada en los puentes de Ciudad Juárez, causando estragos importantes a la industria de manufactura. ¿Resuelves el déficit comercial de los Estados Unidos por la vía de los agentes de la migra? No sé, es una casualidad, digo yo. Pero muy desafortunada, pues. Muy desafortunada porque finalmente la presencia de compañías americanas en el estado de Chihuahua es muy fuerte, entonces también acabas afectando a compañías americanas. Tal vez allá perciben que fueran compañías mexicanas, pero no. El 95% de las exportaciones del estado de Chihuahua van a Estados Unidos y son de compañías americanas que tienen presencia de manufactura en el estado. A ver, bordemos sobre este argumento. ¿Sí ven colaboración buena entre los dos gobiernos, sobre todo para la migración centroamericana? Es decir, ¿ha habido del gobierno mexicano una toma de responsabilidad, o por lo menos en el discurso también muy firme? ¿Puede usar Donald Trump el tema de la migración centroamericana o incluso la nuestra para retrasar la firma? Yo creo que sin duda que sí, ¿eh? Es decir, porque se convierte como que ha tomado estos 2 o 3 temas muy controversiales, que es donde yo pienso que él, como dicen los americanos, he thrives, ¿no? En este conflicto, él en el conflicto está en su mero apogeo. Se crece frente al conflicto. Se crece frente al conflicto. Entonces pone 2 temas muy importantes. Uno es la migración, diciendo la estoy atendiendo, y si ustedes, los demócratas, no me ayudan a solucionar este problema, pues se genera un problema comercial que, perdónenme, pero yo no tengo nada que hacer al respecto, porque mi prioridad es el tema migratorio. Entonces, sí queda involucrado, Ricardo. Que lo junta a la seguridad nacional. Sí. Pero a ver, es donde él tiene estamos, elecciones hasta atorados. el año que entra, noviembre. No pueden mantener de aquí a noviembre del 2020 esto trabado. O sea, estábamos pensando que en el verano esto estaría resuelto. ¿A poco de plano podría irse más allá de septiembre de este año? Sí, yo creo que en el ámbito político hay piezas y componentes que están moviéndose al mismo tiempo de manera simultánea y que de alguna manera están condicionando, impactando la parte comercial. Yo creo que aquí hay que destacar un elemento que es muy importante. Hoy en día no hay economía en el mundo que sea aislada y que sea exitosa. Siempre hay un tema bilateral, al menos para poder estar trabajando en bloques económicos. Y mientras vemos quién gana, quién pierde en estos temas, como bloque económico, no solamente como México y Estados Unidos, sino inclusive con Canadá, estamos perdiendo competitividad ante el mercado mundial por estos ajustes, ¿no? Me parece que mientras nosotros lleguemos ya a acuerdos puntuales que beneficien al bloque económico en términos de la generación de empleo, hay 300,000 vehículos que cruzan todos los días entre México y Estados Unidos, hay 1 millón de personas que cruzan legalmente entre México y Estados Unidos todos los días. Ese tipo de flujos que finalmente son la dinámica comercial y la competitividad de los países, pues se ve afectada, ¿no? Entonces... A ver, Alejandra, ahí, como está planteadas las cosas, pareciera que estamos desarmados. Es decir, que los únicos dependientes en esta relación somos nosotros los mexicanos. Y no es cierto. O sea, la economía estadounidense puede empezar a perder vigor
Ese es uno de los cálculos que se traen en las prospectivas. Y si no se resuelve, hay regiones enteras de Estados Unidos que pueden empezar a sufrir, pues tanto como las nuestras. Yo me pregunto si el votante, no sé, a ver, déjame decirlo, de Iowa, que provee de palomitas para los cines mexicanos en cantidades abrumadoras, o sea, está dispuesto a aguantar que Donald Trump le truene la economía ya no porque no negoció el tratado, sino porque se puso, digamos, lento o lerdo para hacerlo. Pero mira, nos podemos ir a una que incluso él mismo ha agredido de manera importante, la industria automotriz. México, el que se manufacturen partes en México, que se ensamblen carros en México, ha mantenido competitiva a la industria automotriz estadounidense contra los asiáticos. ¿Sí? Este no es un problema, le cierro la manufactura a México, o sea, realmente que ellos tengan la capacidad de contar con un socio como México, los ha mantenido competitivos. No hace sentido algunas cosas hacerlas en Estados Unidos porque se han convertido en una economía de servicios y sí de desarrollo tecnológico, de innovación, que es en donde están los sueldos atractivos. Que se vería afectada la economía estadounidense si lo frenan. De hecho, Bueno. si me permites, en ese sentido, 30 de los 50 estados norteamericanos tienen a México como su primero, segundo o tercer socio más importante en ese sentido. Entonces, hay una correlación muy importante no solamente entre los países, sino en 30 estados de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Ahora vuelvo más complejo el asunto, Emilio. Puedo hacer el tema que yo veo que nosotros como iniciativa privada y creo que como todos los actores de esta economía que estamos de acuerdo en la integración, hay que estar de acuerdo en una cosa. Hemos sido muy malos para contar la historia de éxito, Ricardo. Eso es donde han ganado ellos, en contar la historia de sufrimiento de los que efectivamente fueron perdedores de este gran cambio de la integración y de la apertura. En todos los cambios existen, ¿eh? Yo no tengo la menor duda que Detroit, si cualquiera de nosotros que fuimos a Detroit, no es el mismo Detroit hoy. Bueno, hoy está mucho mejor que lo que estuvo hace 15 años y que lo que era hace 40 igual años. Con o sin nosotros. Así es. Entonces, No estoy de acuerdo. somos la Así razón es. de su tragedia ni de su éxito. Pero los que estuvimos beneficiados de este nuevo modelo, que como dices tú, yo no creo que había reversa, decimos mucho cuando andábamos en este tema del Tratado de Libre Comercio, nos pusimos a chambear y nos olvidamos de contar el por qué lo estamos haciendo. Hay razones mucho más profundas, entre ellas para mí, que yo lo vivo cuando voy ahí a tus ciudades, porque queremos estar juntos, hombre. A los jóvenes, ¿cómo que les vamos a hablar de que ahora nos vamos a separar con los americanos? Porque los empresarios no son buenos para contar historias como tú. Válgame, pues espero aprender a contar. Creo que buenas tienes toda la historias. razón, no somos Se buenos para contar dedican historias. a chambear y se les olvida comunicar y platicar la historia. Déjeme añadir un argumento más. Donald Trump está decidido a profundizar la diferencia, voy a usar la palabra, la guerra comercial con China. Es decir, claramente va a haber un vacío muy importante en las conversaciones, en la relación. ¿Puede Trump tener un pleito con China y al mismo tiempo con México, que somos su principal socio? ¿O el pleito con China nos va a ayudar a cerrar la frontera ya? Que no sea necesario un rollo más largo, digamos. Bueno, sino en mi opinión nos ayuda. Nos ayuda pero no podemos guerra nada comercial con más China. apostarle a que China y Estados Unidos estén en un pleito, porque finalmente tienen negocios importantes juntos. Yo creo que van a acabar arreglando las cosas. Pero a México sin duda le beneficia y hoy vemos un interés muy fuerte de compañías chinas de venir a poner una parte de manufactura en México para poder integrarse. Entonces, a México sin duda le está ayudando, pero creo que no podemos apostarle a eso que creo que es corto plazo, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero apostarle para que firme, para que ratifique el tratado. Eso es en el corto plazo. Bueno, yo en lo personal creo que sí se va a firmar. ¿Qué fecha? Porque sabemos que a los tres países les conviene. ¿Qué fecha? Él está empujando para sacar las mayores ventajas posibles. Hablan de posiblemente en el verano. Para ellos el tema de la reforma laboral era muy importante. México cumplió. Entonces, hemos buscado pues, tener el contacto, el acercamiento con actores del otro lado, congresistas, senadores, y ellos lo ven positivo.
cuando nada más pongan, para cerrar esta discusión y empezar a hablar de lo que va a pasar al día siguiente, esa es la conversación que sigue. ¿Qué ocurrirá cuando se firme? Pero nada Déjame más decir les del tema de pregunto China lo que pienso rápido. Yo también creo que que México va a ganar algunas cosas y también Estados Unidos, ¿eh? Pero va a ganar porque los chinos van a venir para acá. Se nos olvida que los chinos que empezaron cuando empezó la globalización, que se llevaron algo de la electrónica, una parte importante porque convenía hacerla allá, no es la misma tecnología, Ricardo, que existe el día de hoy. Si tú ves el índice de competitividad del IMD, la China es el 1 y 2 en infraestructura tecnológica e infraestructura científica. Sí le ha puesto valor agregado a su... Hay cosas que no existen. Una pantalla plana. ¿Por qué le apostó billones de dólares Trump a llevarla a traer una inversión china a Wisconsin? Porque no se hacen en otro lado más que en China, hombre. Entonces no podemos vivir el día de hoy sin parte del know-how chino. Ahora, creo que desde el punto de vista de atracción de inversión, sí vamos a vernos beneficiados. Más allá de por el tema de las tarifas, yo creo que tiene que ver porque cada vez más se produce más cerquita del mercado. Y los chinos han sido astutos para jugar esa parte. Supongo que en AmCham traen algún documento de perspectivas que debe tranquilizar el ánimo de tus socios. Sí, definitivamente. A ver, dime más o menos, no la bola de cristal, pero Claro. casi, ¿qué te esperas en los próximos 6 meses? Claro, sí, con mucho gusto. Solamente el tema China es muy interesante en dos aspectos muy rápidos. En primer lugar, el hecho de que a raíz de los temas entre Estados Unidos y China, de un efecto colateral, México se convierte en el más importante socio de Estados Unidos en el primer trimestre de este año. Sí. Es algo bueno, pero qué lástima que es por un efecto colateral y no necesariamente por un efecto causado por la relación que nosotros podemos establecer. Pero a ver, la economía no tiene moral. O sea, yo sé que se están sintiendo como incómodos de que los chinos nos estén ayudando, pero pues ves una buena Sí, no, noticia. claro, Llovió este mes. Ya no surge que llueva. Cuando llueve es buena noticia. No es moral. ¿No? ¿Por qué nos da como tanta Sí, no, dificultad para pensar que estratégicamente nos conviene este pleito? Nos conviene esta situación, sin embargo, sería mucho más motivo de orgullo el hecho de que fuéramos el primer socio comercial de Estados Unidos por mérito propio, porque justamente aprovechemos esta distancia de compartir una sola frontera, porque en el caso de China, evidentemente, la distancia es tiempo, el tiempo es dinero, y es un factor de competitividad que nosotros pudiéramos aprovechar de una mejor manera. Entonces, creo que el fortalecimiento de la relación bilateral a través de la modernización ahora del TEMEC podría ser ese vehículo para por entonces no tener esas interdependencias de temas ajenos a nuestro control, sino realmente porque lo provoquemos nosotros directamente. Ahora, parece que estamos hablando aquí de un tratado bilateral. ¿Dónde anda Canadá? ¿Está urgido? ¿No está urgido? En Ottawa ya están tranquilos. No importa que se ratifique. ¿Cómo va ellos y su ritmo? Yo creo que están urgidos por ellos y Estados Unidos, ¿eh? Pero evidentemente nosotros y Canadá no es que sea el gran comercio que tengamos con ellos, ¿eh? Pero ellos van a ratificar pronto. Sí. A ver, la pregunta es, ¿quién va a ser el primer país que le ponga el gancho? No, tiene que ser Estados Unidos. Si Estados Unidos no lleva esto para adelante, que yo creo que lo lleva o no, dependiendo O sea, ¿no puede exclusivamente. ocurrir que Canadá y México ratifiquen antes que Estados Unidos? ¿Por qué no, va a Emilio? pasar. No lo creo. ¿Por qué? ¿Para verdad una buena Porque el razón? mercado es Estados Unidos, Ricardo. Y el Tratado de Libre Comercio existe en una Pues sí, parte pero si quieres presionarlos a que ellos importantísima. ratificas antes tú. Yo no estoy seguro que los americanos se presionen así, pero esa es mi opinión. El tema es si los demócratas le van a dejar a Donald Trump, porque ellos lo tienen que firmar, salir a decir al estilo de él que quiere todas las victorias es para él. Y yo creo que esa es la parte que a mí me preocupa. Como dice Alejandra, coincido contigo. No tiene ninguna lógica que no lo firmemos, pero el juego es político. Y los demócratas estarán dispuestos a decirle, sí te ayudamos para que él salga a decir, hice la mejor solución laboral, hice la mejor solución del comercio y además reduje el déficit con China. No creo que los demócratas lo vayan a dejar, porque parece que falta mucho para la elección, pero no falta tanto. Sí, pero esperemos, porque esto pasa del 19 y nos va a afectar económicamente. Pero sin de manera duda, seria. yo creo que lo que es importante es, sin duda, en lo político, que el presidente de Estados Unidos le deje algunas victorias al Partido A Demócrata. ver, el tema laboral, lo vamos a abordar el Sí, próximo no, bloque. no. Pero el tema laboral, pues no son los republicanos los que pidieron Así es. que aquí democratizáramos el mundo del trabajo y que nos pusiéramos serios con respecto a la liga entre productividad y salario. Si fueron los demócratas. ¿no? Y Claro. por cierto, también la izquierda, hay que decirlo, el progresismo canadiense. Sin Sí. esas victorias no puede colgárselas Trump, creo yo. Pero déjenme irme a corte y regresamos para suponer que ya se firmó, ya se ratificó. Y entonces, ¿qué consecuencias en el corto y el mediano plazo
va a haber en nuestra región comercial a propósito del TEMEC. No se vaya, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral hablando del TEMEC y son muchos los temas que vale la pena revisar sobre sus consecuencias. Déjenme hacer primero la pregunta más obvia. Ahí donde ya hay un denso intercambio comercial, en la frontera, y de hecho la frontera creo que ahora nos llega hasta Silao, si no me equivoco, ¿no? Y ahí quizá de aquel lado llega hasta Kentucky, ¿no? Lo que tenga que llegar. En ese segmento de nuestros países donde la integración es fuerte, ¿se va a robustecer o hay sectores, hay industrias que podrían ver afectado con las nuevas reglas lo que habían venido compartiendo y construyendo juntos? Bueno, yo creo que sin duda se va a fortalecer. Y por un tema general, que es la certidumbre. La certidumbre al mediano y largo plazo. Ahorita traes 480 mil millones de dólares, más o menos, de exportaciones mexicanas. Cuando dices fortalecer, ¿qué cifra se te antoja? Yo creo que puede haber crecimientos interesantes porque traes muchas inversiones que están cautelosas, esperando un poquito el tema particularmente del tratado y también, debo decirlo, la implementación de la reforma laboral en México, ¿verdad? Porque venimos de una historia distinta a la de Estados Unidos. Pero la confianza de tener ese largo plazo, de decir, bueno, las dudas quedan a un lado, vamos a ponernos a trabajar. Tiene temas el tratado muy interesantes de protección de propiedad intelectual, por ejemplo, que es una gran oportunidad para México y Estados Unidos, el desarrollo de tecnologías. Hay que ponerle lupa. Año con año crece la cifra de exportaciones. Me encantaría que le pusieran un número, 10% en los próximos 5 años, 15%. O sea, ¿podemos llegar a los 600, a los 700 mil millones de dólares? Primera pregunta. Segunda, en sentido inverso, las unidades de exportación no crecen. O sea, crece el volumen que exportamos, pero no el número de fábricas, por ponerlo claramente, en los parques, ¿no? Exportando. Entonces, pregunto si el TEMEC podría mover los dos datos. ¿Quién quiera entrarle? A mí me parece que sí, específicamente en el caso, por dar una referencia dura, en el caso de American Chamber, comentaba yo que somos 1.450 empresas. El año pasado, estamos hablando año calendario 2018, hubo una inversión del orden de los 5,000 millones de dólares. Independientemente, ¿Solo en el sector exportador? No, una inversión en México en ese sentido, ¿no? Independientemente del ambiente un poco de cautela que existe, evidentemente por las razones de lo que estamos comentando, el compromiso de las empresas para invertir en México es del mismo orden, de 5,000 millones de dólares. Entonces, sin tener la certeza de la ratificación aún, hay el compromiso de mantener el mismo ritmo de inversión. Si el tratado se ratifica, que me parece que será el caso, yo creo que es de ahí para adelante, ¿no? Yo creo que sí esperamos un crecimiento en términos de la inversión, consecuentemente de las exportaciones en la proporción que vaya a ser. Nadie te va a castigar, pon una cifra, en los próximos 2 años. Sí, yo creo que va a ser de un dígito, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser 5 o 6%, una cifra importante, sobre todo porque el comercio entre los tres países, pero específicamente México y Estados Unidos, es inminente. Hay sectores específicos que tienen que ver con el comercio electrónico, que tiene un crecimiento exponencial año con año y que va a ser uno de los drivers que va a llevar esto a números muy importantes, ¿no? Mire, yo creo que también el 6% no me sorprendería para nada. Yo lo pondría con dos cosas, Ricardo. La primera es, estamos suponiendo que Estados Unidos sigue creciendo, porque si Estados Unidos no crece, entonces nosotros tampoco. Y ese es un factor fundamental, porque este sector está conectado directamente a ellos. para entrar al número, perdón, pero 6% es más o menos lo que ha venido creciendo cada 2 años. Sí. O sea, me están dando la misma cifra. Diríamos, el TEMEC no haría más que continuar la misma curva. No la profundiza. Déjame decir el segundo término que creo que nos puede llevar a más de eso, que es este tema que yo hablo de los patrones de consumo. Y ahí es donde México se vuelve fundamental para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar hecho a la medida y ya, y que me lo entregues inmediatamente. La gente no quiere comprar en Internet, gente quiere comprar en Instagram. Y cuando tú en Instagram puedes escoger, que para mí esa es la mejor definición que yo encuentro de esta cuarta revolución industrial, ¿no? Es donde la demanda es la que manda la producción ahora. Antes, cuando yo salí de la escuela, querías comprar un carro, ibas a la agencia, pues esto hay.
¿No te gusta? Espérate 6 meses a ver qué te dan. ¿Quieres un blanco con rueditas no sé qué? 6 meses. Imposible. Y ahora en Instagram. Claro. Y a la Pues medida... esa corbata que traes, me gustó el color, la vi en Instagram. Ahí a la mi vas a casa. pedir. ¿Sí? Y además quiero que me la entregues en 4 días por FedEx para Claro. que diga Jorge. ¿Por qué? Porque me la quiero poner el fin de semana para ir al aniversario de bodas que tengo. O para ir a la fiesta del prom. A ver, ahora explícame eso. ¿Eso hace que el mercado mexicano sea muy atractivo? ¿Eso hace que Sí, el claro. mercado estadounidense para nosotros sea muy atractivo? ¿O cómo ligas? Lo que hace lo eso es que atractivo? la plataforma de exportación de México, por su capacidad de respuesta en tiempo a Estados Unidos, por la infraestructura que ya tenemos, por el Las talento que ya corbatas tenemos, desde China tardan mucho en llegar. sí, Claro. Claro. ¿no? Por ejemplo, Entonces, el mejor ejemplo que te puedo dar de eso, en Ciudad Juárez hay una planta en donde manufacturan computadoras personalizadas. Entonces, una persona en Estados Unidos se mete, pide su computadora de tal color, tal memoria, tal, ¿no? Personalizada, 48 horas la tiene. Las hacen en México, en Ciudad Juárez. o te doy otro ejemplo de Chihuahua, Chihuahua. Tus lentes. Si tú vas al Walmart en Tennessee y te hacen el examen de ojos ahí, y lo digo porque los dos están involucrados en el estado de Chihuahua y es FedEx. La orden, te vas ahí, te toman a ver 1.25 y 1.75. Esa orden se imprime en una planta de Chihuahua, Chihuahua, que maquina los lentes, cada uno diferente, lo ponen en el armazón, te lo mandan por Federal Express y en 4 días tienes tus lentes hechos a la medida de graduación y de estilo en tu casa. Eso no se puede hacer en China. A ver, voy con un problema muy serio. Me están diciendo que la logística se vuelve un añadido relevante. ¿No? Es decir, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio ya en los años 90, pues digo, lo que hablábamos era que el norte pues, estaba pegado a los Estados Unidos y que había una franja que más o menos por sus conexiones y su tradición podía funcionar. Pero estamos hablando ya no de carreteras, ¿no? Sino en efecto de un sistema de logística que va a cubrir los 3 países. Ese sistema de logística necesita confianza. Más allá de la confianza para firmar, la confianza en materia de seguridad, la confianza con respecto a aeropuertos, puertos, en fin, está. O sea, tenemos esa posibilidad de añadirle logística con este nivel de sofisticación Sí. a la zona comercial del norte de América. Definitivamente. Partiendo de la base de que hoy ya tenemos esa huella, esa propuesta de valor, digamos, para los usuarios, tomando en cuenta que los ejemplos que han mencionado Alejandra y Emilio son una realidad, al momento de tener entre los 3 países entregas día siguiente de cualquier cosa. Y hay que tomar en cuenta una cuestión en el entorno. Hoy en el mundo, específicamente en esta región, pero en el mundo hay tantos clientes potenciales como personas con acceso a Internet y una computadora que tienen una velocidad de segundos para tomar decisiones. El reto del tema logístico es ver cómo cerramos esa brecha entre esa velocidad de toma de decisiones y la disposición física de Te mercancía. aprovecho que estás aquí. Claro. He escuchado críticas muy duras con respecto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, no a propósito de que los pasajeros que viajan a Nueva York van a tener que seguir teniendo un mal servicio, sino a partir de que el aeropuerto es la principal base, ¿no? O plataforma de distribución logística. ¿No afecta a esto que están diciendo la decisión de haber mandado a Santa Lucía, dejado parte en Texcoco, no haber hecho el nuevo aeropuerto? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde FedEx? Habrá que entender específicamente ya el esquema operativo, cómo deja al tema de la carga. No solamente hablamos de la carga, nos imaginamos grandes bultos, sino realmente los elementos logísticos que se esperan se entreguen al día siguiente, ¿no? Entonces, estamos entendiendo ese modelo para ver cómo opera. En el caso de FedEx en lo particular, tenemos pues, una gran expectativa porque tenemos más de 700 aviones que operamos en 635 aeropuertos a nivel mundial y hay una gran dependencia en la conectividad aérea para poder justamente conectar pues, a los usuarios en ese sentido, ¿no? Hoy en día, O sea, vas a ser cauto con la respuesta porque no hay información suficiente. para poder entender el aspecto carga a raíz de este esquema operativo, todavía está por definirse. ¿Ustedes no fueron de los que dijeron que ustedes a Santa Lucía no se iban? Nosotros operamos directamente del aeropuerto de Toluca. Y ahí se van a quedar. Toda la parte central del país la operamos a través de Toluca, 10 estados de la República, entonces el plan nuestro es permanecer en el aeropuerto de Toluca. Ahora, yo diría, Ricardo, no tenemos la plataforma logística que este país necesita. Digo, para lo que me estás contando, no me asusta. Y me Además, digo, todos los vuelos vienen a la Ciudad de México. No hay manera de... Y me preocupa porque yo creo que es más fácil
seguir fortaleciéndote en tus ventajas naturales. Y nosotros, el hecho de que estamos pegados a Estados Unidos nos da una ventaja que no podemos desperdiciar. Pero el único que nos gana, si nos vamos moviendo en este tema tecnológico, hay a alguien que no le podemos ganar en la velocidad para llegar al mercado de Estados Unidos, y es al mismo Estados Unidos. Tenemos que romper el paradigma. No es China nuestro competidor para este nuevo mundo. Es una operación en El Paso, en lugar de en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque el kilómetro dentro de Estados Unidos cuesta, o el kilómetro mexicano cuesta 2.5 veces más que el kilómetro dentro de Estados Unidos en la logística. Por Ok. la gasolina. Si yo te voy a mandar la corbata, en fin, tengo que hacer cálculos de que en México vale más que... Claro. Porque el precio de gasolina es más caro. Sí, y la automatización. ¿Por qué Estados Unidos sigue haciendo el mismo número de carros que hacía antes del Tratado de Libre Comercio? Nomás que no lo hace con las mismas personas. Entonces, hay otras soluciones que para mí es la competitividad general del país, donde México no es competitivo. Si tú lo ves en estos dos factores de tecnología o de infraestructura científica, donde te decía que China es el 1 y el 2, México está arriba del número 50 de 63 países que se miden. No estamos listos para O sea, competir. volteas a ver a la secretaria y le dices, ¿hay un problema de innovación tecnológica? Hay un problema de competitividad transversal en el país. No somos un país competitivo. Habemos empresas que, a pesar del ambiente, porque tenemos gente mexicana que tiene mucho potencial, nos aplicamos, el Estado ayuda más en algunos casos que en otros, y podemos competir, pero como país no somos competitivos. Ningún indicador de competitividad global nos pone en los primeros 25 o 30 países del mundo. Ninguno. No en recursos humanos y capacidades, no No. en innovación, no en logística. O sea, nuestra ventaja es ubicación. Sí. En el World Economic Forum somos el país en temas laborales 112 del mundo, hombre. Bueno, a ver, ese es el siguiente tema que necesito abordar. Uno de los grandes añadidos es el que no se pudo ver en 1994, que es el capítulo laboral. Probablemente parte de nuestra competitividad al origen, no lo sé hoy, pero sí fue hacer un dumping social. Es decir, le pagamos poco al trabajador, decimos que de todas maneras pues, hay mano de obra abundante y están dispuestos a aceptar cualquier sueldo. Y miren, si los mexicanos no aceptan, pues ahí están los hondureños que podrían venir a hacerlo, los salvadoreños, y eso mantuvo salarios muy bajos. Quizá el déficit comercial también se explica por eso. Creo que los canadienses y los estadounidenses tienen algo de razón. Ahora con esta reforma, ¿qué se espera en el mundo del trabajo? Bueno, quisiera complementar algo del anterior antes de hablar de la reforma laboral, porque sin duda ese es el gran reto de México. Tú dices, que me pregunte Emilio, no hay innovación. Por eso en Chihuahua le cambiamos de Secretaría de Economía a Innovación, porque para mandar un mensaje hacia adentro y hacia afuera de la importancia que tiene este tema. Queremos que la gente tenga mejores sueldos, tenemos que ser más productivos, tenemos que entrarle a la innovación, al desarrollo de tecnología. Por eso los sueldos van hacia arriba en Estados Unidos, en Canadá, están en otra etapa, están en otra economía. En México tenemos que desarrollar nuestras marcas propias. Necesitamos un carro mexicano. Acabo de regresar de Corea. Bueno, los coreanos con un orgullo nacional. A ver, el 98% de los autos que ves son coreanos y tienen un desarrollo de marcas propias increíble. Tenemos nosotros ingenieros mexicanos, porque es cierto que tenemos una base de manufactura básica, pero también tenemos ingenieros mexicanos haciendo diseños para estas compañías globales que no hemos generado como gobierno, me echo el saco, como gobierno las condiciones para que de ahí hagan sus propias empresas. ¿Qué es lo que pasó en China? Yo te quería preguntar, tú dices, China está en número 1, pero está en número 1, ¿cómo llegó? ¿Copiando o desarrollando? Llegó con ingeniería reversa. Y luego empiezas a fortalecer tus capacidades, que eso es lo que tenemos que hacer con la gente en México, desarrollar capacidades para entrar a este mundo globalizado, hacer una parte de la cadena que genere más valor. Ahora, ahí la pregunta si a ti es obligada. ¿Eso está en el gobierno federal o está en los gobiernos estatales? Porque la pelotita se la echan. Yo no veo a CONACYT haciendo eso, pero tampoco veo a los gobiernos estatales teniendo un CONACYT que haga esa tarea. Yo creo que es los 3 niveles de gobierno. Necesitas generar el ecosistema, porque el gobierno no puede por varita mágica decir vamos a innovar, pero sí necesitas facilitar, acompañar.
y dar este fertilizante para que el ecosistema de innovación, de ciencia, se desarrolle en tu región. Sin duda alguna, tienes que dedicar capacidades, recursos junto con las universidades, con las preparatorias, porque sabes que yo creo que hay un tema muy importante. A ver, viene la automatización más fuerte, viene la inteligencia artificial. Esos son los retos importantes de México. Ahí es donde se nos Solo van los a ir los trabajos trabajos. no repetitivos serán los que Así van a es. tener ganancias en el Ahora, trabajo. yo creo, Ricardo, que déjame salir un poco a dar la cara por las empresas en este tema de los salarios. ¿Por qué no le entramos del tema laboral? Así que me voy al siguiente bloque, que ya tengo que cortar, y así le damos aire suficiente. Me parece bien. Seguimos en Espiral. Estamos hablando de las implicaciones del TEMEC ahora que se ha ratificado en la economía mexicana y en América del Norte. Estamos en Espiral, estamos hablando del Tratado de Libre Comercio en su nueva versión, el TEMEC, y dejamos para este bloque el tema laboral. Les tengo que contar una anécdota. Yo hice varios programas de este tipo con distintos sectores a propósito de las negociaciones. Y tuve varias veces, Emilio, el ánimo de algunos empresarios a decir, el tema laboral no lo toques, mejor de eso no hablemos. Entonces, va a estar difícil convencerme de que tenía una visión de avanzada. Tenían mucho miedo de que esto pasara, Emilio. Mira, yo creo que, y a ver qué opina Jorge, la mayoría de las empresas que estamos en el mundo global, yo no me siento preocupado por el tema de la reforma laboral, al revés. ¿Te parece bien? Me parece bien, además, si tú la ves, si tú hablas con un alemán, si tú hablas con un francés, dice, pues ¿qué le sorprende? ¿Qué hay de otra forma que tenerla que no sea esa? En el acuerdo 98, pues más bien vamos viendo qué países no lo han firmado y a ver si nos merecemos estar en esa lista o no. Yo creo que hay temas de la implementación que nos preocupan por tema de Estado de Derecho. En el caso de Matamoros, que quisieron tener aumentos salariales de 20% de golpe, hizo daño. Sí, no, el caso de Matamoros es mucho más complejo que analizarlo específicamente por eso, entonces no me atrevería a juntarlo en lo mismo, pero yo creo que la reforma laboral está bastante bien. Hay algunas cosas que son nuevas y que me preocupa, y la transición más que la competitividad de México. A mí lo que me preocupa es que otra vez no tenemos un plan de país integral de competitividad, Ricardo. Nos vamos a mover en el tema de reforma laboral, que me parece muy bien. Muchas de las empresas que competimos en el mundo ya estamos viviendo en ese mundo de la reforma laboral. Y los que no, que se pongan las pilas porque es la ley. Además, desde el 2016, no, esto no es una cosa, no es un invento de ahorita. Pero a mí me preocupa que no nos movemos en competitividad integral de país. Es cierto, a lo mejor el tema del costo de la mano de obra, pero porque en este país todo lo demás es más difícil hacer a comparación de Corea o a comparación de Estados Unidos. El capital es más caro, el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas es inexistente. ¿El costo de seguridad? El costo de seguridad, la preparación de la gente. ¿El gas? No hablo de la gente, el mexicano es extraordinario, tan así que nuestras plantas, una vez que le metemos ganas a la preparación de ese talento, generalmente son las mejores que tenemos los corporativos. Entonces, no es para que no me juzgue la gente por el tema de la gente. Llega, no sé, Mercedes-Benz, y una vez que ya está México funcionando, dicen, nuestra planta en México es la mejor, Sí. que es el caso de Chubut. Sí, de paredes para adentro, porque de la pared para afuera tenemos todavía muchos retos. Hay que admitirlo, hombre, esto se mide. No es un tema de criticar a alguien, y se mide, y tenemos este problema desde hace muchísimos años. Nuestras carreteras no son buenas, nuestros aeropuertos no son buenos, nuestro sistema educativo no es bueno, no hay conexión entre la academia, el gobierno y las empresas, no estamos innovando, como dices tú, coincido contigo. ¿Por qué México no debería tener su propia marca de carros? Pero no se puede hacer, ahora vamos a tenerla, hay que hacer el ecosistema, como tú dices, que parte de ello es este plan integral de competitividad de país, que debería ser fuera del tema político. Esta es una avenida y eso supieron hacer los coreanos. Hacer eso es de política pública. Sí. Puede estar difícil que no sea política. Ahora, hay un incentivo. El gobierno del presidente López Obrador dice que quiere una tasa de crecimiento del 4% anual. O sea, eso no lo hemos visto desde las épocas de los años 70 y con inflaciones desastrosas. No hemos vuelto a ver esa tasa. El incentivo sería justamente una apuesta de este tamaño. ¿Ven al gobierno desde la American Chamber con ánimo de entrar en un diálogo concertado de este orden? Totalmente. De hecho, a todos nos conviene, no solamente como American Chamber, sino a todos nos conviene que a México le vaya bien. Y le vaya bien no solamente en términos conceptuales o subjetivos, sino que tenga un crecimiento de ese orden
Y el gobierno federal, de hecho, tenemos un nivel de interlocución al más alto nivel para poder hacer un intercambio de planteamientos concretos. Con la Secretaría de Economía, con la Sí, oficina. con el señor Alfonso Romo, con el canciller, ¿no? Directamente para poder hacer estos planteamientos. Y hemos ratificado el hecho de que en American Chamber se tenga un socio estratégico para poder promover la formalidad, el Estado de Derecho, la seguridad, la generación de empleos, la ética empresarial, que son la Pago de columna, impuestos. claro, pago de impuestos, ¿no? Que son la columna vertebral del modo de operar de las empresas que estamos en American Chamber. Y de esta manera no solamente estamos llegando a ese acuerdo, estamos confirmando la manera como operamos para que entonces de ese lado haya certeza y podamos contribuir a que este crecimiento se vaya dando en este sexenio. Un tema que Emilio sabe que siempre le insisto con el asunto y ahora es principal también estrategia del gobierno. Logramos en pocos años bajar la frontera de Juárez a León. Un desafío importante de este país es bajar la frontera de León al Suchiate, es decir, esta frontera de la productividad, de la competitividad, de las capacidades, en fin. Hay varias propuestas, lo del Tren Maya por un lado, lo del transísmico del otro, pero no alcanzo a ver cómo vamos a incorporar el sur-sureste en la globalidad. Si yo les pregunto si el TEMEC nos puede ayudar para que un día Guerrero y un día Oaxaca y un día Chiapas pues sean parte de esta bujía tan intensa en la actividad económica de la que hemos venido hablando. A mí me parece que sí, porque en el caso ahora me pongo la cachucha de FedEx. A mí me preguntan, oye, ¿ustedes cuándo se van al sur? Yo ya estoy en el sur, yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, estamos en Juchitán, estamos en Oaxaca, estamos en Valle Escondido. Y de alguna manera vemos que hay un potencial importante de productores locales de mezcal, de artesanías, de textil, que hoy en día podemos colocarlos en los 220 países y territorios en donde FedEx tiene presencia. Entonces, hay esa materia prima. Me parece que mientras se generen las condiciones de certeza a la inversión para otras empresas, en donde haya empresas como FedEx que pueda ayudarlas a conectar sus productos no solamente en el mercado norteamericano, sino a nivel mundial, yo creo que es ese sentido, ¿no? Alfonso Romo decía, no hay energía en esa zona, hay un problema de gas. ¿Es correcto? O sea, que eso fue lo que cambió la vida concretamente del corredor León-Silao, meter energía. Yo creo que el TEMEC tiene poco que hacer para el sur de México. Esa es mi opinión. Punto. Porque creo ¿El que sur de México es Guatemala o el sur de México es Chiapas? No, yo creo que es otro negocio el que se puede hacer en el sur de México, que puede ser el más fantástico del mundo. Creo que los principios de competir en el mundo global, que son estandarización, innovación, preparación del talento, transparencia, Estado de Derecho, pagar tus impuestos, sí aplican. Pero a mí me parece que la vocación del sur de México es absolutamente turística. No es industrial. No es industrial. No le puede ganar Cuchitán por más que pueda a Ciudad Juárez. Es imposible, Ricardo. No hay forma. Entonces, solamente que alguien se quiera aventar a hacerlo a través del costo de la mano de obra, que es falso además. ¿Por qué? Porque Juárez, está pegado a la frontera de Estados Unidos. Por más que le hagas, no lo vas a poder llevar más eficiente? Creo que hay otro mundo también, que es el tema de los servicios de exportación, lo que se exporta a través del Internet, donde hay otra vocación para el sur de México que sí pudiera ser. Para eso, perdóname ser necio, pero ¿qué hay que hacer? Hay que tener infraestructura de conectividad, es decir, hay que tener un Internet de clase mundial, hay que ganarle, porque ahí sí el sur compite contra O sea, China. tú no te llevas a Airbus a Oaxaca, no tiene sentido. ¿Para qué? Me llevo mejor un desarrollo turístico distinto, como la Patagonia en Argentina, que es ultra exitoso, y me parece que el sur de México es el lugar más fantástico que tenemos en el mundo, pero si lo queremos a fuerzas hacer Monterrey o Querétaro, no pienso O sea, que vaya por a eso el funcionar. Tren Maya es una buena idea. Les pregunto el istmo, o sea, el transísmico, que puede ser un espacio, un corredor pues, de servicios, pero también con pretensiones industriales. A mí me gusta muchísimo más este corredor porque tiene un sentido de logística muy fuerte, ¿no? En donde a lo mejor puedes hacer operaciones que no necesitas bajar a Panamá, ¿verdad? Hay que ver pues toda la ejecución y en qué va a terminar. Me gusta más y este plan que el del Tren Maya. El del Tren Maya pues tendrá otras capacidades, pero necesitas tener destinos, ¿no? Necesitas tener... yo creo que yo difiero contigo en algo. El sur es hermosísimo,
¿verdad? Tiene un potencial turístico más allá del que ya algunos lugares como Cancún hoy tienen, pero sí puedes, a ver, pero necesitas entrarle al tema de talento, de capacitación, de los jóvenes. Ahora, Tú agroindustria puedes, no tú- es un sector que puede pero desarrollarse. yo me iría, fíjate, ¿qué oportunidad puedes llevar que no necesitas estar pegado? Desarrollo de software, pero no hay hoy las capacidades. A eso deberían de estarse enfocando las universidades, las preparatorias, convencer a los chavos. Lo que pasa es que a mí lo que yo pienso es que otra vez la generalización del sur de México a mí es lo que me parece peligroso. Guerrero no Porque- es Cancún. Porque no, Sí, y claro. Coatzacoalcos se puede industrializar, ya está industrializado Coatzacoalcos. Puede innovar en la industrialización que tiene, desde luego que sí. Pero no es Mérida, Juchitán. claro. O Itzamal, Ricardo. Que bueno, ahí sí, yo Yucatán, sé, ahí sí me voy a comer. Y, ¿verdad? ahí sí no te voy a discutir. Izamal es insuperable en el ¿Para turismo. qué lo vas a hacer industrial, hombre? Si su Claro. vocación es de un turismo, además, que puede ser súper bueno para la gente de ahí. Yo hablo de un turismo distinto, no hablo del de Cancún, por favor, ¿eh? Sí, yo veo tu punto y evidentemente no estamos pretendiendo poner a competir usando las palabras al sur con un Ciudad Juárez, evidente no, pero ver cómo sí puede jalar el efecto colateral del tratado. Por ejemplo, nosotros hoy estamos ayudando a empresas del sureste a exportar mango y limones de México a España. Entonces no estamos industrializando, pero estamos conectando al sur con el mundo a través de esta conectividad logística, ¿no? Muy bien. Entonces, sin que pierda De su acuerdo. vocación agrícola, por ejemplo, también hay ciertos sectores de berries, ya no en el sur, pero sí en el occidente, No, bueno, que están conectando hacia... Jalisco no tenía ni una berry que valiera la pena y hoy es un exportador bestial. ¿no? Exacto, sin perder la vocación de lo que se produce en el sur de manera natural, pero cómo conectarnos en el mercado es quizá un efecto colateral que va más allá del TEMEC, pero en términos de poder promover otra actividad económica que sea benéfica para ese sector, ¿no? Ahora, yo lo que pasa es que y déjame tratar de explicarme, no digo que sea perjudicial el TEMEC o cualquier tratado de comercio que vayamos a tener, todo ayuda. Los tratados son herramientas para implementar Así es. estrategias de vocaciones, de innovación, etcétera, que tengamos como el país. Yo lo que creo es que sí hay muchas cosas que hacer en el sur de México. Hay lugares que ya tienen vocaciones agroindustriales. Ojalá nos podamos mover en el tema de innovación. El tema de las berries, pues mucho tiene que ver con el espíritu de la gente que dijo ahora voy a darle a los berries Y un y que había un gobierno que le mercado. entró, el gobierno de Jalisco que le entró también muy duro. Ahora, le añado un último problema que nos devuelve al principio de la conversación. Si uno mira los flujos migratorios, hay que soltar el cuerpo, viene una ola migratoria muy importante en Centroamérica. El presidente ha dicho, pues vamos a poner cortinas de desarrollo, no solo para la población actual de Oaxaca o de Guerrero o de Chiapas, es para esas familias que se van a instalar. Decía Emilio hace un momento, yo no veo un plan integral, ¿no? De competitividad, de productividad en la zona. Bueno, les pregunto, ¿hay un plan integral para el sur-sureste para que empiecen a crecer a tasas arriba del 1% de esas entidades? O sea, lo ven, se entusiasman con él, lo conocen. Los inversionistas de Chihuahua quieren ir a invertir, los de Monterrey, los de LAMCHAM. Yo no lo conozco. No conozco tampoco el de México en general, pero no lo conozco. Yo creo que nos hace falta precisamente una visión colectiva de rumbo. ¿Qué queremos ser? Y tocando otra vez el tema de Corea. Corea tuvo claro qué quería hacer. Algunos estados los han tenido claro, como lo tuvo Querétaro. Y si yo quiero ser un estado de alta tecnología dentro de México, yo creo que un poco viendo el caso de Corea. Ustedes en Chihuahua históricamente han tenido una visión de lo que quieren ser. Pero yo no veo una visión colectiva de rumbo del país. Claro, queremos abatir la pobreza, todos los mexicanos. Queremos cerrar el gap, todos los mexicanos. Pero no hablamos de ese, ¿dónde nos De vemos? los comos, o sea, un acuerdo de los comos. Y aquella cosa aspiracional allá como para decir, para entusiasmar a la gente, para inspirarlos hacia dónde vamos. Yo no lo veo desde luego en el sur, pero no lo veo tampoco colectivo, Ricardo. Entonces, Ahora, perdón. yo creo que un tema, porque tú hablabas no solo de México, tú hablabas de Centroamérica. Y ese es un tema muy importante que debemos analizar bien los mexicanos. Primero, necesitamos elevar las condiciones de vida de los mexicanos para después poder dar solución a problemas de otros países, ¿no? Pero ya nos ganó la historia. O sea, van a entrar, van a venir, no hay manera de pararlos. O sea, creo que eso ya no es Creo que discusión. tenemos que hacer un mejor manejo del problema porque hoy los migrantes centroamericanos, cubanos, africanos que están llegando al país pasan por muchas ciudades, pero hoy están en Tijuana, en Juárez,
¿verdad? En la frontera. Y ahí están esperando cruzar de manera, a través de la amnistía, de manera ilegal, corriendo. En Juárez, por ejemplo, han llegado 14,000 migrantes. Yo digo, bueno, por lo menos podríamos ofrecerles trabajo. Hay que ser más eficiente el expedirles un permiso de trabajo. Sí, cómo los integramos, pero necesitamos trabajar Espérate, ese en plan los cómo. al que hace referencia Emilio tendría que tener esta Claro, aristas. por supuesto. Última pregunta bien rápida. El Tren Maya dijiste no me gustó y yo tengo la impresión de que va a ser el Chepe 2. No dije que no me Pero gustó. ¿no te parece que ese podría ser el modelo, como el del Chepe? A ver, Subes en Chihuahua y te bajas en Los Mochis. el Chepe es espectacular, pasas por la Sierra de Chihuahua, que es una belleza. Sin duda el sureste tiene zonas muy bellas. No conozco el plan a detalle y eso es lo único que digo. No necesitas a dónde vas, por qué vas, cuál es el jalón. El Nada Chepe más. dejó una inversión importante, es un flujo de turismo grande o es una curiosidad turística. Es un flujo de turismo interesante y fíjate que es un turismo más, no tanto norteamericano, de otras partes. Mucho más europeo y mexicano. Muchos europeos, sí, muchos mexicanos que vienen a buscar esa combinación no solo del tren y de la belleza majestuosa de las barrancas, sino también de conocer y tocar de cerca nuestra cultura, nuestra propia cultura rarámuri de los tarahumaras. Y no ha afectado digamos, el medio ambiente, ni ha dañado la naturaleza, ¿no? Se exagera un poco con eso. No, pues digo, realmente las barrancas, el paso por el tren, es espectacular. Muy bien, pues no saben cómo les agradezco esta conversación. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. La verdad es que se abren muchas preguntas y con todo, lo que más se abren son oportunidades. Esa sensación deja, digo, sí hay muchos retos, hay cosas que no estamos haciendo, pero sí se antoja que vamos por un nuevo ramillete de oportunidades. Ojalá y sepamos tomarlo en mano y permitir que este país crezca en igualdad, crezca en ingresos y sobre todo en pertenencia al mundo. Nos despedimos, gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana, mismo horario, Espiral.